que les subí recién. Hay dos consignas, una para promoción, otra para aprobación no directa. Normalmente, si quieren promocionar la materia, van a elegir hacer esta consigna, que es la de promoción. La de aprobación no directa es más sencilla, es el mismo juego pero sin Pygame, o sea, haciéndolo en consola. Mientras que la de aprobación no directa, la de promoción, es el mismo juego pero con Pygame. Es la única diferencia. Así que yo quiero intuir que todos van a querer la promoción, entonces van a leer la consigna de lo que sería la parte de la promoción. Bien, después tengo que pasar el docente a cargo, la fecha, todo. También el hecho de que hay 3 entregas, que no hay 2. Ya no hay 3 entregas. Pero bueno, no tuve tiempo de hacerles eso. Bien, bueno, para la aprobación no directa, hacer el juego en consola. Obviamente, si quieren promocionar, no hagan el juego en consola, solamente háganlo en Pygame. El juego en consola es solamente para los que quieren la regularidad, cosa que si quieren la aprobación directa, quieren ir a la promoción de la materia, yo optaría por hacerlo en Pygame, cosa que el juego de consola es mucho más sencillo, requiere menos tiempo, por esa razón tienen como concepto de aprobación no directa el juego en consola. Porque el final de la materia, chicos, la realidad es que va a ser el juego. No, va a ser traer el juego bien hecho y explicar con todos los conocimientos que adquirieron en la cursada cómo hicieron el juego. Bien, realizar el juego con la biblioteca Pygame. Todas las pantallas deben contener al menos una imagen. Un botón jugar. Y ustedes van a responder cada una de las preguntas que vienen de un archivo. Hoy vamos a ver archivo para que vean cómo cargar ese archivo. El usuario tendrá 4 posibles respuestas. Si responde correctamente, pasa a la siguiente, sumando puntos. Si no responde, perderá una de sus oportunidades. Ustedes van a elegir qué cantidad de vidas. O sea, eso es personalizado. Si son 3 vidas, si son 5, si son 10, como ustedes quieran. Y también resta puntos. Responden mal, resta puntos. ¿Cuántos puntos resta? ¿Cuánto suma? También, eso lo deciden ustedes. No es algo que nos preocupe a nosotros. Ustedes van a decidir, les doy la libertad de que su juego sea como ustedes quieran, en lo que sería la jugabilidad. Si responde correctamente 5 veces, esto sí, se los pido, se gana una vida. Pero 5 veces seguidas. O sea, de alguna manera tienen que contar eso. Final de la partida, perdés todas las oportunidades, se pide el nombre. Esto lo vamos a hacer en clase, lo de pedir el nombre, porque tienen que hacer como un cuadrito de poner el nombre y no es algo simple de hacer. Tenemos que verlo en clase para que les doy una base y después con eso lo mejoran. El nombre junto con el puntaje y la fecha se guardan en otro archivo, .json. Hoy también vamos a ver cómo guardar un JSON, que es mucho más sencillo que manejar un CSV, entonces no creo que tengan problema con eso. Top 10 de las partidas. Se debe acceder al top 10 de las partidas de los mayores puntajes. Acá de nuevo les digo, usen una copia de la lista donde van a guardar los puntajes, porque no estaría bueno que se modifique la original, sino que modifiquen siempre una copia, por las dudas. Siempre por las dudas manejen copias a la hora de ordenar. Comodines, bueno, esto es para darle un poco de dificultad al juego. Cada partida van a tener que usar estos comodines. Bueno, tiene la bomba, elimina 2 respuestas, deja una correcta y una incorrecta. Por 2, multiplica la cantidad de puntos que se obtienen. Este es bastante fácil. Doble chance, en caso de errarle alguna pregunta, tienen una segunda chance con las 3 que quedan. Y el pasar es simplemente, esta pregunta no me gusta, paso a la otra. No suma ni resta puntos, no resta vidas, nada. Simplemente pasa de pregunta. Después, otra sección de configuración del juego, en el que ustedes pueden activar, desactivar la música, ajustar el volumen. También les voy a dar una base para esto, pero ustedes lo van a mejorar lo que sería visualmente, para que se vea lindo. No van a hacer... Si dejan mi base para el día del parcial, probablemente no aprueben, porque lo vamos a hacer todo de la manera más fea visualmente posible y que se vea solamente la parte codiable para que vean cómo lo manipulamos. Sistema de tiempo. Esto no es posible agregarlo en un juego en consola. En realidad sí se puede, pero es más complejo. Entonces,
En la parte del tiempo, si van a hacer el juego en consola, no la van a tener que tener mucho en cuenta. Pero el tiempo va a ser el tema de ustedes van a tener un tiempo límite. Cuando se acaba el tiempo, la partida termina. O depende de cómo ustedes elijan. Por eso acá les di el pero. El tiempo puede ser o por pregunta o del juego en general. Puede haber, por ejemplo, un minuto, termina el minuto, se terminó el juego. O un poco más realista, lo que sería, por ejemplo, en preguntados, cada pregunta tiene, no sé, 30 segundos. Entonces, vos podés estar 10 horas jugando, si respondes todo bien. Total, el tiempo es por pregunta y no en tiempo en general. Eso lo deciden ustedes. Eso ya les doy un poco más la libertad a ustedes. Lo importante es que haya tiempo de juego, o sea, que haya un sistema de tiempo. Si es por pregunta, el jugador perderá una vida si se queda sin tiempo, y si es un tiempo en general, la partida se termina automáticamente cuando no haya más tiempo. Si se elige tiempo en general y responde correctamente 5 veces seguidas, como la vez que gana una vida, no solamente va a ganar una vida, también estaría bueno que gane tiempos extra, segundos extra el jugador. Esto solo si eligen el tiempo en general, porque si el tiempo es por pregunta, no tendría sentido. Y después, bueno, puntos extra, que son estos, que después no son tan complicados. Uno son las estadísticas por pregunta. Tienen que haber los porcentajes de aciertos, cantidad de fallos, cantidad de aciertos y cantidad de veces preguntada esa pregunta. Una sección de agregar preguntas, que ustedes como usuarios puedan agregar las preguntas. Tienen que crear una sección nueva, que se vea linda. No estaría bueno que el agregar preguntas sea por consola, que si no sea como una sección nueva del juego. Y el modificar opciones del juego, esta es bastante más sencilla, que ustedes en la sección ajustes tienen que modificar, por ejemplo, la cantidad de puntos posibles, la cantidad de aciertos, la cantidad de errores, la cantidad de oportunidades o el tiempo disponible. También esto pueden simplificarlo con dificultad, una dificultad, que el juego tenga varias dificultades, fácil, medio, difícil o aún más, muy difícil, imposible. Esto, para eso usen más su creatividad. Y el resto ya está, no es un juego muy complejo, no es algo muy que les pueda resultar mucha complejidad, porque la idea de esto es hacerlo en 1 o 2 semanas, o el tiempo que tengan, para ya presentarlo, porque en menos de un mes ya sería el segundo parcial, y en un mes prácticamente, un día menos, creo el 12, termina la cursada, el último viernes. Entonces mucho tiempo no van a tener. Por esa razón el juego es sencillo. Pero bueno, les muestro esto para que lo vean. Bueno, ahora sí, vamos a arrancar con la clase de hoy. Denme un segundito. Quiero ubicarme donde estoy parado. Hoy la clase la voy a poner en la carpeta clase archivos. Esperen que me ubique un segundito. Ahí está. Bien. Voy a crear un archivo acá. Ahí está. A ver. Ahí les comparto, chicos. Denme un segundito. Estaba testeando una cosita. Ahí está. Bien, perfecto. Bueno. Un segundo. Pantalla. Meet necesita permiso. Complicado es el Safari. Ahí está. Bueno, lo que vamos a hacer, chicos, es ver la clase de archivos de hoy. Bien, vamos a ubicarnos en el campus. Ahí está. Un segundito. A ver.
Tenemos materiales unificados. Clase de archivos. Ahí está. Bien, manejo archivos. Voy a empezar a grabar. Verifico que no está bien el OBS. Paren. Dame un segundo. Sí, hoy todos los problemas, perdón, A veces. Profe, si quiere yo grabo la clase y puedo avanzar tranquilo. Si está hablando, profe, está muteado. Ahí volví, perdón, Estaba configurando el OBS. Si quieren también grabar, chicos, sí, no hay problema. Ya pude igual. Ah, ok. Ahí está, ¿ven? No, que una vez grabé una clase que no se veía bien, que se bugueó el OBS y no se vio nada. Por eso siempre me quiero verificar que esto esté bien. O sea que haga así, ven, y se vea todo bien. Bueno, ahora sí, vamos a ver esto. Bueno, la clase de archivos, manejo de archivos. Bueno, un archivo, chicos, es una colección de datos almacenados en un sistema. Que puede ser disco duro, SSD, disco de estado sólido, un disco más rápido, USB o cualquier almacenamiento que a ustedes se les ocurra. Puede ser un disquete o un DVD, lo que sea. Esto permite al usuario y a los programas guardar y recuperar información de manera organizada y persistente. Los archivos pueden contener diferentes tipos, como texto, imagen, audio, video, código fuente, etc. Creo que alguien quedó con el micro prendido, ¿puede ser? No, perdón, era yo. Bueno, entonces, los archivos de texto, que son los primeros que vamos a ver, contienen caracteres legibles. Es posible no solo leer dicho contenido, sino también modificarlo en un editor de texto. Por ejemplo, el bloc de notas. Bueno, si yo lo que hice fue en este editor hexadecimal, que se los paso por acá, abrir un archivo de texto, que es este archivo que creé acá que dice la palabra hola, un TXT. Bien, este archivo lo que tiene dentro de sí es todo código hexadecimal, que en realidad es todo código binario por atrás, que lo que ejecuta es por cada carácter, cada recuadradito de estos representaría en memoria a un byte, cada cuadradito de estos representa en memoria a un byte, y lo que tiene es la información de ese archivo. Este archivo, si nosotros empezamos a analizar, la primera letra tiene la H, que es el 48 en hexadecimal. En un número entero de 8 bits representa el número 72, que sería el número 72 en la tablita ASCII. Si buscamos código ASCII, el 72 es la H. Entonces eso es lo que guarda un archivo dentro de sí. Guarda por cada carácter, un archivo de texto, su información en la tablita ASCII. Por eso acá este binario, que en realidad, perdón, este hexadecimal, que en realidad lo que guarda internamente es código binario, pero en este editor hexadecimal lo vemos así. Su representación en binario es esta que está acá. El sexto bit está prendido y el tercer bit. Esto sería 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Lo que está guardado acá. Lo que para la máquina representa el 72 y para lo que el archivo de texto representa la letra H. Bueno, y por cada carácter de este archivo, cada cuadradito de estos que yo selecciono representa un byte en memoria, tenemos toda la información del archivo. Entonces, un archivo de texto solo guarda texto y solo guarda información mediante su código ASCII. Esto para que lo vean y vean que por qué cada string representa un byte. Bueno, cada carácter del string representa un byte. Bueno, porque es
cada uno de estos recuadros que representa cada carácter. Si esto pesara más de un byte, estos serían 4 recuadros. Por ejemplo, si yo guardaría un entero en este archivo, los 4 recuadros me alcanzarían para un solo entero. Como acá guardo una palabra, que es la palabra hola, cada recuadradito sería un carácter. Y ven que representa lo mismo que el código ASCII. Lo pueden testear, lo pueden probar y va a pasar lo mismo. Después, no vemos igual archivos binarios, vemos nada más CSV y JSON. Pero después cuando en segundo, no sé igual si en segundo lo siguen viendo, yo lo vi en segundo, vean archivos binarios y lo abren en un editor hexadecimal, van a ver dentro de sí los enteros representados también de esta manera. Ahora después en el break, si puedo buscarles un archivo binario así rápido para mostrarles, lo van a ver y van a ver que todo dentro de un editor hexadecimal se puede ver y analizar. Inclusive un ejecutable. Ustedes pueden editar un ejecutable de una aplicación y hacer acciones que ustedes quieran dentro del ejecutable, solamente examinando el código hexadecimal y modificando la información. Lo mismo en un archivo. Ustedes pueden modificar un archivo de una partida de un juego con el editor hexadecimal. Por ejemplo, en alguna parte va a guardar, por ejemplo, la cantidad de dinero que tengan. Por ejemplo, es un juego tipo GTA que guarda en el archivo de guardado la cantidad de dinero del jugador. Si ustedes buscan esa parte en el código hexadecimal, pueden modificar la cantidad de dinero que tiene el jugador, porque lo guarda el archivo. El archivo, recuerden que sirve para que el sistema persista la información en el tiempo. ¿Qué significa? Cuando el sistema se apaga y lo vuelven a ejecutar, por ejemplo, un juego, se guarde la información anterior. Porque recuerden que cuando un sistema muere, cuando un sistema se termina, esa información anterior no se guarda. Entonces, la única forma de que la información se guarde, como en un juego guardar la partida, como en una aplicación guardar los cambios, es con archivos. Si no, es imposible, porque la memoria RAM es altamente volátil y muy limitada. ¿Qué significa eso? Que es muy fácil que se llene. Entonces, como es muy fácil que la memoria RAM se llene, la única forma que tenemos de almacenar la información a largo plazo es en el almacenamiento interno. Bien, sigamos con la PPT. Un archivo binario, este es un archivo de texto que le mostré recién. Un archivo binario que no lo vamos a ver, pero se puede entender de la siguiente manera, es cualquier archivo que no se pueda interpretar en forma de texto. Una imagen, un sonido, un archivo comprimido, un archivo de DAT, .dat, .bim, que son archivos de datos. Pero una cosa muy interesante es que lo que sería el .dat, .bim, .mp4, o sea, lo que sería la extensión del archivo, no me importa. Porque miren esto. Este es un archivo de texto, ¿ven? Porque tenemos en cada uno de los elementos del archivo texto. En el primer elemento tenemos la H, con el 72 del código ASCII. En el segundo, el 111, que representa la O en el código ASCII. ¿Ven? Y en cada uno de los elementos tenemos lo que sería cada una de las letras. Ahora, en este archivo de texto, si yo le cambio la extensión, por ejemplo, a MP4, no lo reconoce el visual, porque dice que no es un archivo de texto, que es un archivo de video. Pero la extensión es un adorno, chicos, porque si yo cargo esto, ¿dónde estaba esto? Acá. Si yo cargo esto que me lo reconoce, primero si lo ejecuto, me va a decir que no se puede ejecutar con el reproductor de video. Si yo lo arrastro, ahí está. Si yo lo arrastro acá al editor hexadecimal, ven que es igual al archivo de texto, no cambia. Porque el contenido del archivo no cambió. Lo único que cambió es la extensión. Y lo que hace la extensión es nada más que el sistema operativo me piense que ese va a ser un archivo de video. El archivo sigue siendo igual. Lo que hace diferente al archivo es su contenido, no su extensión. Entonces,
Un archivo binario es cualquier archivo que no se pueda interpretar de forma de texto. Una imagen, un sonido, incluso un archivo comprimido. No tiene nada que ver la extensión. La extensión es para que el sistema operativo clasifique los archivos de video, archivo de texto, entre otras cosas. Pero la extensión no importa en lo que es el archivo, lo que importa es el contenido. Si a este archivo le cambia a MP4, sigue teniendo la misma información, no cambió, sigue siendo los dos un archivo de texto. Solamente que a uno le puse la extensión MP4 y cuando lo abra con mi sistema operativo va a pensar que es un video y no lo voy a poder ver, pero si lo abro con un editor de archivo hexadecimal que les puede ver cualquier archivo de la computadora, van a ver que sigue siendo un archivo de texto, que no me cambió. Entonces, cuando les digan que la extensión depende de lo que sería el archivo, no. El archivo lo que va a representar, si es un archivo de texto, un archivo binario, es su contenido. Y un archivo binario en su contenido tiene una información que no se puede expresar en texto. O sea que si llegan a abrir un archivo binario de verdad con un bloc de notas, lo que se van a ver es cualquier cosa, nada inentendible. Porque no se puede expresar en forma de texto, porque dentro de ahí, dentro de ese archivo, no tiene strings, no tiene texto, tiene otra información. Pueden ser listas, pueden ser tuplas, pueden ser enteros, pueden ser flotantes, pero tiene otro tipo de información que no tiene nada que ver con el texto. Por eso cuando lo abran con un bloc de notas no se va a ver nada. Bueno, y acá para ver los archivos nosotros vamos a tener 4 tipos de formas para la hora de abrir archivos. Vamos a tener una apertura, que es abrir el archivo, y dentro de esa apertura, el archivo, una vez abierto, lo vamos a poder o leer o escribir. Elijamos si es lectura o escritura. No conviene, no recomiendo hacer las dos al mismo tiempo, sino que les recomiendo que lo hagan, se puede leer y escribir el archivo al mismo tiempo, manipular el archivo para lectura y escritura al mismo tiempo, pero lo mejor es hacerlo en orden. O lo voy a abrir para lectura o lo voy a hacer para escritura. Cuando yo manipulo un archivo, o voy a hacer una operación de lectura o una de escritura, dependiendo de lo que necesite hacer. Bueno, una vez que abrí el archivo, yo voy a elegir si leer el archivo o si escribir sobre el archivo. Y una vez hecho eso, sí o sí necesito cerrar el archivo. Porque cuando yo abro un archivo, chicos, lo que va a hacer es que esa información de ese archivo se va a almacenar en la memoria RAM. Y como se va a almacenar en la memoria RAM, cuando yo quiera a ese archivo dejar de usarlo y no lo cerré, esa información va a quedar de manera innecesaria dentro de la RAM. Y cuando quedan de manera innecesaria dentro de la RAM, es recursos que yo estoy malgastando. Entonces recuerden, chicos, todo archivo que ustedes abran dentro de su sistema, por más que esté dentro de su disco duro, pero lo esté usando en tiempo real su sistema, va a pasar a ubicar una posición dentro de la RAM. Va a estar ubicado dentro de la RAM. Hasta que ese archivo lo cierre. Cuando el archivo se cerró, se eliminan los recursos de ese mismo en la RAM. Por esa razón es muy importante el cierre del archivo. Porque si yo ejecuté en mi programa un archivo y no lo cierro, primero que cuando lo trate de borrar, me va a decir el explorador de Windows, por ejemplo, no se puede borrar este archivo. Segundo, que eso va a quedar dentro de la RAM de manera innecesaria. Y si es un archivo muy grande, recuerden que hay archivos que pesan 1 GB. Si yo abro un archivo que pesa 1 GB para mi programa, lo abro completo, lo leo completo, y nunca lo cerré, esa cantidad de memoria, que es literalmente 1 GB, va a la RAM, lo que va a hacer es saturarla. Obviamente en ningún lado, en ningún videojuego, en nada, se abre un archivo tan grande para hacer algo. Si bien ustedes van a ver los datos de un juego, por ejemplo, archivos de 1 GB, 2 GB, esa información nunca se abre completa. Se abre en partes cuando se use. Está todo, digamos, comprimido. Entonces nunca van a abrir un archivo de 1 GB en tiempo real porque estarían gastando en la RAM 1 GB y no estaría bueno. Siempre se abre de a poco. Pero bueno, siempre que abran un archivo, chicos, recuerden cerrarlo, porque si no, no van a liberar esos recursos en la RAM. Bien, y bueno, ahí vamos a tener modos de apertura y todo esto que vemos acá, todo esto que está acá. Bien, mira, pusieron
Pusieron lo de JSON y CSV al fin. Bien, mejoraron un poco la PPT. Estaba medio fea. Bueno, vamos a ver modos. Primero, hay modos para abrir un archivo. Ahora lo vamos a ir pasando al código igual. Usar el modo correspondiente a cada caso. Bien, cuando ustedes abren un archivo, todavía no abrimos un archivo en código. Solamente les estoy explicando más o menos lo que va a ocurrir. Cuando ustedes abren un archivo, les va a pedir un modo de apertura. Si quieren abrir el archivo para solo texto, el modo se llama R. Es un string que le pone literalmente nada más la letra R. Esto ocurre en todos los lenguajes, no es solo Python. Si pasan a C, si pasan a C++, si pasan a C#, no importa, cualquier lenguaje que ustedes vayan, los modos son los mismos. Así que acostúmbrense a tener en cuenta estos modos. Si quieren abrir el archivo solamente para leerlo, y es un archivo de texto, un TXT, un CSV, el modo de apertura se llama R. Si ese archivo es para leerlo, pero es un archivo binario, no es un archivo de texto, no vamos a ver archivos binarios igual, pero en este quadri, pero si llegaran a tener que abrir un archivo binario, el modo de abrirlo es RB. Si llegaran a querer abrir el archivo tanto para lectura como para escritura, y es un archivo de texto, bueno, el modo se llama R+. Ahora, abrir un archivo para lectura y escritura al mismo tiempo no les recomiendo. Entonces, les recomiendo separar una operación de lectura y una operación de escritura. No hacer las dos al mismo tiempo, porque son dos procesos diferentes. Es como hacer en una función dos tareas. Entonces es preferible siempre, cuando ustedes manipulen un archivo, o lo voy a abrir para lectura o lo voy a abrir para escritura. Nunca para las dos, porque puede generar problemas. Si bien va a funcionar, normalmente vamos o a leer o a escribir, no vamos a hacer las dos cosas al mismo tiempo. Así que, al menos por el consejo por ahora, a menos de que lo necesiten justo en el mismo tiempo, leer y escribir, por algo en específico que hace a su sistema, normalmente van a hacer esto al revés. Primero van a leer y después van a escribir cuando hagan algún cambio en ese archivo. Bueno, después tienen un modo W. Obviamente W de write es para abrir el archivo. Si este existe, lo sobreescribe. Si no existe, lo crea. El WB es el mismo, pero para archivos binarios. Y el W+ es lo mismo que R+, o sea, no cambia. Es exactamente el mismo modo, solamente que va a tener más prioridad para la escritura y el otro va a tener un poco más de prioridad para la lectura. Y el último modo que tienen que saber es el A, que es para modificar el archivo sin sobreescribirlo. Porque cuando vuelve a abrir un archivo que ya existía, lo va a sobreescribir el modo W. Y el A no lo hace. Bueno, y después todo esto lo vamos a ver directamente en código. No quiero que leamos toda la PPT porque si no nos vamos a aburrir. Es mejor ya pasar directamente al código. Bueno, la primera, ya lo estructuré todo acá. Ahora nada más lo vamos a ir llenando. Lo primero que vamos a ver es a la hora de leer un archivo. Bien, primero vamos a entender que antes de manipular un archivo, ya sea para lectura o escritura, hay que abrirlo. Yo voy a importar os, porque después me va a servir. Bien, para abrir un archivo, yo puedo pasarle o la ruta absoluta, no sé si vieron esto en sistemas operativos, pero probablemente sí, que es la ruta completa del archivo, que sería, por ejemplo, si les doy un ejemplo, disco local C, archivos de programa, no sé, por ejemplo, Rockstar Games, les doy un ejemplo. Uy, ¿cómo estoy? Por ejemplo, GTA 5. Y no sé, el archivo que quieren abrir es gtab.exe. Esto sería un ejemplo, una ruta absoluta.
Pero la ruta relativa, chicos, que es la otra forma de pasar el archivo y es la que vamos a usar por ahora, es donde estoy parado, buscar qué archivo quiero abrir. Y bueno, acá es, ustedes están parados en la carpeta clase archivos 314 y lo que voy a hacer es simplemente poner el nombre del archivo que quiero abrir. Tiene que estar en la misma carpeta donde estoy parado, si no, no va a funcionar. Y acá va a ser, no sé, archivo.txt, que este lo voy a cambiar de nombre. Ahí está. Archivo.txt. Y si llegara a tenerlo en una carpeta, llamada, no sé, carpeta archivos, bueno, si llegara a ver acá una carpeta llamada archivos, y acá adentro hay también otro archivo llamado archivo.txt, diga también hola mundo, por ejemplo. Bueno, tengo que poner la carpeta a la que lo quiero acceder. Ahí está. Y elijan la ruta relativa o la ruta absoluta, les va a funcionar. ¿Cuál les recomiendo y la que vamos a usar? Rutas relativas. Lo vamos a trabajar todo en el mismo lugar, en la misma carpeta donde tengo el proyecto. No vamos a usar normalmente las rutas absolutas. Las rutas absolutas, como van a depender de la máquina de cada uno, donde van a guardar el archivo, no son muy precisas. Las rutas relativas, como dependen solamente de donde estoy parado, va a ser más preciso encontrar el archivo. Acá va a depender de en cada uno de ustedes donde guardo el archivo a cargar. Entonces yo exporto esto a otra persona, le paso el código y no va a tener la misma ruta absoluta que yo. Entonces esto es un poco complicado de manejar. Entonces siempre les recomiendo el manejo de rutas relativas, que dentro de donde estoy parado busca el archivo. Bien. Bueno. Vamos a... hasta acá me siguieron, ¿no, chicos? Por ahora, perdón. No pregunté. Perfecto. Bueno, vamos a ponernos en práctica entonces. Bueno, lo primero es crear el archivo. Bueno, cuando creo el objeto de tipo file que guarda el archivo, me va a permitir manipularlo. Creo que lo redacté un poco feo esto. Cuando creo el archivo, ahí está. Ahora sí, estoy creando. No porque lo redacto así nomás. No busco la descripción, sino que los voy redactando. Estoy creando un objeto de tipo file que guarda el archivo, que me va a permitir manipular mi disco duro y encontrar dicha información. Entonces, la información que ustedes tengan en un archivo, ya sea este que está acá o este que está acá, no importa, cualquiera de estos dos, lo van a guardar en un objeto llamado objeto de tipo file, que va a guardar la información de ese archivo en la memoria RAM. ¿Cómo abro un archivo? Bueno, con una función llamada open, que lo que va a hacer es simplemente abrir dicho archivo. Vamos a poner, por ejemplo, lo que les va a pedir acá es en dónde está ubicado el archivo. Y acá le van a pasar o la ruta relativa o la ruta absoluta. Yo le voy a pasar la ruta absoluta, archivo.txt. Es este que está acá, ojo, este que está acá. Si ustedes hacen esto, pueden empezar a manipular ese archivo. Pero les va a pedir otra cosa más. Que por defecto, si no le pasan, lo abre en modo lectura. Pero si no quieren abrir un archivo en modo lectura para texto, le tienen que pasar en qué modo esperan que lo abran. Y el modo, hay un montón. No es los que les mostramos. Hay un montón. De hecho, no sé cuáles son la mayoría.
Solo sé los más conocidos, que son los que están en la PPT. Lo que voy a usar es el R, que es para abrir el archivo en modo lectura. Y lo que van a hacer, una vez que lograron abrir el archivo, es leerlo. Para eso uso la función con un nombre bastante intuitivo. La función no, el método, llamado read. Que lo que va a hacer es leer toda la información del archivo. Ejecutemos, miren. Pongo archivo.read y lo que me va a devolver es un string con la información del archivo. Ejecutamos y me dice hola, porque el archivo este tiene la palabra hola. Pero también tengo otro archivo, que lo voy a abrir para que lo vean, archivo 2, que está ubicado en la carpeta archivos. Bueno, que es esta ruta relativa. Se la paso. Ahí está. Y si leo el archivo 2, me va a decir hola mundo. ¿Ven? Porque abrió el otro archivo que está dentro de la carpeta. Son dos archivos diferentes. Bueno, y con el read pueden leer ustedes toda la información del archivo. También el read lo que le pueden hacer es darle un límite. O sea, hay un parámetro llamado bytes que le dicen cuántos bytes quieren leer del archivo. O sea, lo que hacen ustedes es limitar cuánta información leo del archivo. ¿Por qué? Porque recuerden, chicos, ustedes pueden estar leyendo un archivo de 1 giga y no van a leer todo el giga. Quiero leer, no sé, 10 megas de ese archivo, nada más. Bueno, le van a pasar ese parámetro a la función open. Bueno, normalmente, como la cantidad de caracteres es igual a la cantidad de bytes, con este parámetro están especificando la cantidad de caracteres, justamente, que va a leer del archivo. Por ejemplo, vamos al ejemplo. Yo tengo la palabra Mariano Fernández. Ahí está, tengo mi nombre. Pero quiero decirle a la función read, al método, perdón, me pifié yo, que cuando lea el primer archivo, en el que está mi nombre, ¿ven? Solamente lea los primeros 10 caracteres, que sería Mariano, el espacio y la F, nada más. Ejecutamos y ven que me dice Mariano Fe, porque lo que leyó del archivo son solamente los primeros 10 caracteres. Y otra cosa, que yo lo mostré así en un print, pero el método read les devuelve un string. Entonces lo que pueden hacer es asignarle una variable. Contenido archivo 1, contenido archivo, y contenido archivo 2. Y guardar esto, no una variable, para después manipularlo. Ahí está. Ejecuto y ejecuto. Ven que lo mismo. Me lo guardo en una variable y lo puedo usar cuando yo quiera. Bueno, y aparte de esto, cuando ustedes leen un archivo de texto, formato lo que sería texto, ustedes una vez que manipulan los archivos y lograron su cometido, sí o sí, cuando terminé de usar mi archivo, lo tengo que cerrar. ¿Cómo cierro el archivo, chicos? Con un método llamado close. Ahí está. Cierro el primero y cierro el otro. Si no, nunca los recursos de estos dos archivos se van a liberar. En realidad sí, cuando termina el programa lo va a liberar el garbage collector.
porque recolector de basura de Python se encarga de liberar todas las posiciones de memoria que ya no estén en uso. Pero en otros lenguajes un poco más estructurados como C, esa información va a seguir en memoria un gran tiempo. Y ocurría. Yo no cerraba el archivo, cerraba la aplicación y no podía borrar esos archivos. Porque todavía quedaron en memoria porque nunca los cerré. En los lenguajes compilados esto es un poco más complejo. Si nos cierran el archivo y el programa se cerró, hay veces, no siempre, pero hay veces que ese archivo no lo podía borrar, no le podía hacer nada, porque quedó en la RAM, entonces no quedaba otra que reiniciar la máquina para borrar ese archivo. Entonces esa información quedaba en la RAM. Quedaba en la RAM mientras el sistema operativo estaba en funcionamiento. Entonces no quedaba otra que reiniciar. Entonces, siempre tengan en cuenta cerrar el archivo. No solamente por los recursos que se ahorran en su aplicación mientras está ejecutándose, sino también cuando la aplicación se dejó de ejecutar, había veces que no me dejaba borrar el archivo, que quedó medio en un limbo en la RAM, porque nunca lo cerré. Entonces tengan cuidado siempre, como llévenselo religiosamente, que a la hora de abrir un archivo y manipularlo, siempre lo tengo que cerrar. Igual, ahora en un rato les voy a mostrar que esto ya no es necesario en los lenguajes actuales, que hay una forma de hacer que el archivo se abra y se cierre automáticamente. Pero por ahora, cuando ustedes vayan a cualquier lenguaje, siempre tengan la costumbre de que una vez que manipulan el archivo, lo cierren cuando terminaron de hacer lo que tenían que hacer con ese archivo. Bueno, ¿me siguen hasta acá, chicos? Sí, sí. Bien, perfecto. Ahora vamos al read lines. Read line, no. Read line. Ahí está. Que es un método que me permite leer una línea del archivo. Miren esto. Ya esto lo comento. Esto también. Voy a usar uno solo. Ya este era otro ejemplo nada más, pero voy a usar uno solo para no hacer tan largo esto. Y voy a poner una serie de nombres. José López, María Pérez. Bien. Si ustedes abrían el archivo y le ponían el read primero, y lo ponían en un print, lo que ocurría era que se me leía el archivo completo. ¿Ven? Con toda la información. Pero, si ustedes quisieran leer línea por línea el archivo, van a tener que usar una función llamada, un método llamado readLine, que lo que hace es leerles una línea del archivo, la primera vez que lo ejecutan va a leer la primera línea del archivo. Ejecuto el readLine y me lee Mariano Fernández. Y también me puso un contrabarra n más porque lo que lee cuando hay un salto de línea es un contrabarra n, entonces como el print hace por defecto un contrabarra n, me lo va a hacer también. Entonces acá le voy a poner que en vez del contrabarra n el print me haga nada. Entonces ahora sí. Bueno, me leyó la primera línea que dice Mariano Fernández. Perfecto. Ahora, si yo quiero leer la próxima línea, ejecuto exactamente el mismo código y me lee la segunda línea. O sea, esto es dinámico. Leyó la primera, ya no va desde el principio, va a leer después de leer la primera, va a leer la próxima vez que ejecuto este mismo método, la segunda. Y así sucesivamente. Leo una más, me lee la tercera. Y cuando se quedó sin líneas por leer, el readline, simplemente el print no funciona. O sea, es un print vacío. Porque no tiene más líneas por leer. ¿Ven? Entonces, ya cuando leyó las primeras 3 líneas, el archivo ya no tiene más líneas por leer. Entonces, ya no, los otros prints es simplemente como hacer un print vacío, con un end vacío,
y es un print que no hace nada, entonces no se muestra nada, ¿ven? Es equivalente a esto. Porque no encontró ninguna línea por leer. No leyó nada, no pudo encontrar nada. Entonces el readline lee cada línea que vaya encontrando el archivo. Cuando no hay más líneas por leer, simplemente devuelve un string vacío. Nada más. ¿Ven? Que les dice, devuelve un string vacío si leyó todas las líneas. Entonces no rompe esto. Solamente que si no hay más líneas por leer, se va a quedar con la devolución de un string vacío. Entonces, va a leer la cantidad de líneas que haya. Y cada vez que lo ejecuten, lee una nueva. Por una razón. Dentro de un archivo, chicos, dentro del objeto archivo, hay una parte llamada puntero del archivo. Que es esto mismo que les voy a mostrar acá. Voy a agrandar esto y miren esto. ¿Ven esta cosa que parpadea acá? Bueno, cuando ustedes abren un archivo, el puntero del archivo está ubicado acá. En esta cosa que está parpadeando, donde estoy remarcando yo. Cuando leen la primera línea, hace esto. Leo esto, hago el salto de línea también, y me sitúo acá. Entonces el puntero de archivo que estaba acá, ahora está situado acá. Ejecuto el readlines y vuelve a pasar lo mismo. Y ahora el puntero de archivo se encuentra acá. Ejecuto el readlines de nuevo, terminó de leer todo, y ahora el puntero de archivo se encuentra al final del archivo. Cuando el puntero de archivo se encuentra al final del archivo, ya no va a leer más, porque no hay nada por leer. Entonces el readline simplemente lo que hace, para evitar que me rompa el código, es devolverme un string vacío. Y este puntero archivo se podría modificar, creo que con el seek. A ver. Pero no estoy 100% seguro. A ver. Creo que sí, a ver. O le estoy pifiando un poquito. Ahora voy a achicar esto. Sí, perfecto. Lo único que acá voy a hacer un salto de línea después del seek, porque si no, no lo va a reconocer. Bien, ¿qué es lo que hace el seek, chicos? Es mover el puntero archivo, eso mismo que les mencioné, a la posición que ustedes quieran. Si quieren volver al archivo al principio, archivo.seek en 0, vuelve el puntero del archivo al primer byte. O sea, al principio. Recuerden que estaba acá porque leyó todo. Con el seek en la posición 0, arranca acá. Si le pongo seek 1, por ejemplo, me va a leer la segunda vez Ariano Fernández. Miren. No es magia. ¿Ven? No es magia, es simplemente saber moverse en el archivo. No es que sucede por magia. ¿Ven? Si le pongo 2, cuando termino de leer todas las líneas, el puntero de archivo va a estar acá. Entonces va a leer Diano Fernández. Y así sucesivamente. Entonces, si se quieren mover libremente por el archivo, el método seek les va a servir. Ahora, es más profesional esto, no hace falta que lo sepan. Solamente se los menciono como algo extra. Esto en C también lo hacíamos. Nos movíamos en el archivo para volver al principio. Bueno, si quieren volver el puntero del archivo a que lea desde el principio, archivo.seek y le ponen 0. Y vuelve a leer el archivo desde el principio. Porque el readline lo que hace es mover ese puntero del archivo varias posiciones adelante. Bien, chicos, ¿se entendió esto del readline? Lee una línea del archivo, nada más. Y una vez que el archivo ya lo leyó todo, pueden usar el seek para volver al principio. Y volver a leerlo todo. Bien. ¿Vamos bien, chicos? Sí, sí, por ahora. Perfecto. Esto es un arte, es puro algoritmo, lo que moverse en el archivo, no es algo más avanzado, pero si están en algún, por ejemplo, una aplicación bien profesional que lee de un archivo y quieren leer justo una parte del archivo, bueno, van a buscar justo el lugar
justo de ese archivo que quieren empezar a leer. Y eso es todo un arte que van a hacer en la aplicación. Pero bueno, vamos con el otro método que es el readlines. Bien, el readlines es otro método que me permite generar una lista con todas las líneas del archivo. Está muy bueno el readlines, la verdad. Porque les va a servir mucho a la hora de, por ejemplo, leer toda la información de ese archivo y, por ejemplo, realizar lo que sería cargar de un archivo una lista de diccionarios y leen todas las líneas del archivo CSV y está bastante bueno para aplicar lógica. Les voy a mostrar cómo funciona. Yo creo una lista de datos y ejecuto el archivo.readlines. Y cada línea que haya del archivo, si voy a ejecutar esto, me lo voy a poner en una lista. Obviamente con el contrabarra n, porque es un carácter. Cada línea tiene un contrabarra n, porque es un carácter. Entonces, me lo guardó en una lista. Yo, si quieren eliminar de alguna manera el contrabarra n, bueno, lo pueden hacer con lógica, recorriendo en un for cada línea y sacando el contrabarra n. Pero lo que está bueno del readlines es que les guarda automáticamente en una lista cada línea del archivo. Y ustedes pueden hacerlo después con un poco de algoritmia, por ejemplo, así. For recorren esta lista. Y lo que quieren hacer, por ejemplo, es modificar. No sé, por ejemplo, hay un método llamado replace, que está bastante bueno, que no se los mostré porque sacaron de la cursada lo que sería la clase de strings, pero le hace esto, todo lo que los contrabarra n que tenían, se los puede reemplazar por un carácter vacío. Y van a ver que ya no tengo ningún problema con los contrabarra n. Bueno, salió mal, a ver. Lista de datos en i, punto replace, contrabarra n, era replace, ¿no? Ah, pasa que lo tengo, es un string, le pifié yo. Como los strings son inmutables, se los tengo que reasignar. Ahí está. Ahora sí. Perdón, me había olvidado de la inmutabilidad de los strings. El replace lo que hace, chicos, es reemplazar este carácter por este. Entonces lo pueden también usar a su gusto y hacer que eliminar esos contrabarra n que capaz les molesta. Tienen una lista, un archivo con todos nombres de personas, ya los pueden guardar, ven, en una lista si quieren y manipular a su gusto. Bueno. A ver. ¿Se entendió este readline, chicos? ¿Qué es lo que hace? Sí, sí. Perfecto. ¿Qué más? Bien. Pero otra cosa más es, si ustedes hacen esto, no solamente van a... A ver, les voy a hablar ahora un poco de recursos. Cuando ustedes abren el archivo, imaginen que el archivo pesa... ¿Cuánto pesa esto? Ahí les digo cuánto pesa ese archivo porque les voy a decir el peso exacto. Archivo texto, a ver. Porque la cantidad de bytes es la cantidad del peso del archivo. A ver. Bueno, este archivo justamente pesa, vamos a ver, más o menos 40 bytes. Bien. Cuando ustedes abren el archivo, se van a reservar en el objeto file, en el objeto archivo, 40 bytes en memoria. Cuando abren el archivo, se reservan 40 bytes en memoria. Esto es lo que ocurre cuando ustedes abren un archivo. Se voy a dejar un poco acá en el medio para no confundirlos con tanto comentario. Cuando se abren este archivo, con justamente esta información, se reserva la cantidad de bytes que pese el archivo en memoria. Justamente en este caso son 40. Se reserva, vamos a poner, la cantidad de bytes que tenga
el archivo en memoria. Entonces, en alguna parte de la RAM, esos 40 bytes van a estar reservados para este archivo. Cuando ustedes hacen el read lines o el read line, lo que sea, cualquiera de los dos, lo que van a hacer es guardar también, por ejemplo, cuando hagan esto. Miren, vamos a hacer esto. Yo hago el read lines, ¿ven? Y lo que hago es recorrer. Y lo que voy a hacer es imprimir cada una de estas líneas. Bien, ¿ven? Mira, se imprime, pero le pifié yo en I. Ahí está. Bueno, acá pueden imprimir a el end, porque si no, el salto de línea que tiene el archivo también me lo genera. Ahí está. Bueno, ven que me muestra la información de lo que hay en las líneas. Bueno, esto también ubica el espacio en memoria, esta lista. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo 40 bytes reservados para la información del archivo. Y también tengo más de 40 bytes, porque la lista también ocupa memoria, reservados para la lista. Entonces tengo prácticamente el doble de información reservado. Uno para el archivo y otro para la lista que extrajo la información del archivo. Entonces tengo, a ver, imagínense que el archivo pesa no 40 bytes, pesa 100 megas. Y ustedes los traen, guardan un objeto file para ese archivo. Y aparte de eso, guardan los datos del archivo en una lista. Bueno, ¿cuánta cantidad de bytes se están usando? Prácticamente el doble, 200 megas. Porque uno va a ser para guardar la lista y otro va a ser para guardar el archivo. Entonces, ¿cuál es la solución más óptima a esta? Que normalmente no guarden en una lista con el read lines la información del archivo, ni tampoco lo guarden en variables. Cuando ustedes quieran recorrer un archivo, sepan una cosa muy interesante. El objeto file es iterable. Se puede recorrer con un for. ¿Qué significa? Que esto que hicimos acá es totalmente innecesario cuando yo puedo hacer lo siguiente. Por ejemplo, for línea in archivo. Así de una. Y lo que va a hacer es... Uy, le pifié. Literalmente lo que va a hacer es guardar en cada uno los elementos, cada línea que encontró ese archivo. Y ustedes pueden literalmente hacer esto. Esto mismo que hicimos acá, lo pueden hacer acá. Sin crear una nueva lista. Es innecesario crear una nueva lista con las líneas del archivo cuando el objeto file es iterable. ¿Y qué significa esto, chicos? Que yo nada más puedo iterar la información que yo guardé en la variable archivo, en el objeto archivo. No tengo por qué crear una lista con la información del archivo para poder recorrerla o mostrarla. Porque el objeto file es iterable. Entonces, como lo decía el profe Mauricio, que era el ex coordinador de la carrera cuando dábamos Python, esto es mucho más óptimo para leer un archivo. Porque en vez de tener que guardarlo en otra variable, como por ejemplo lista datos, si fuese un archivo muy grande, imagínense un archivo de 100 megas, no un archivo de 40 bytes. Un archivo de 100 megas con un montón de información, si me lo guardo en una lista, va a hacer que el proceso de guardar toda esta lista haga, primero, sature la RAM y haga muy tedioso la carga de ese archivo. Entonces, a ver si podemos generar un archivo muy, muy grande. Ahora lo vemos, ¿eh? Ahora vemos si podemos generar un archivo bien, bien grande para que esto lo vean un poco en directo. Pero esto es más óptimo porque lo que hace es leer el archivo línea por línea directamente del archivo. No se lo pasa a una lista. Entonces es mucho más óptimo. En vez de tener dos variables, una para el archivo y otra para la lista, tengo una sola que es para el archivo y ya está. Entonces a la hora de leer información de un archivo, chicos, siempre recuerden que el objeto file es iterable. ¿Qué significa eso? Que yo lo que puedo hacer es recorrerlo en un for, línea por línea, y tener que olvidarme del read lines y tener que olvidarme del read line. Es mucho más óptimo hacer esto, porque estoy solamente recorriendo el archivo directamente. ¿Me siguieron más o menos esto, chicos? ¿Qué es lo que pasa acá?
Bueno, entonces siempre recorran el archivo así, con un for, porque línea por línea lo que hace es hacerlo mucho más óptimo. No tienen que gastar una lista como esta para hacerlo. Más en archivos muy grandes. Si es un archivo chiquito, no pasa nada si hacen esto. Después lo que hacen es a la lista que crearon, la limpian y ya está. Pero si es un archivo muy grande, con mucha información, es recomendable hacerlo así. Bien. Después, ¿qué más tenemos acá? Y lo último que les voy a mostrar es la sentencia web. Esto ya está. Sentencia. Bien. Gracias. Lo voy a poner en minúscula porque el with se pone en minúscula. Gracias a la palabra reservada with, yo puedo abrir un archivo y cerrarlo automáticamente cuando lo dejé de usar, evitando acordarme de cerrarlo. Por más simple que pueda sonar, que, bueno, uso el archivo, lo cierro, la mayoría de los programadores se olvida de cerrar el archivo. Entonces, el creador de Python fue muy inteligente y se creó una sentencia que lo que hace es, che, te olvidaste de cerrar el archivo, no pasa nada, porque yo te ayudo y te digo, che, el archivo lo cierra automáticamente. Y antes de mostrarles esto, les muestro el porqué. Les muestro una evidencia de que esto ocurre. Yo abrí el archivo, igual esto quedó en un quilombo. Les quedó en un quilombo todo esto de comentarios. Lo voy a achicar un poco. Voy a sacar el archivo 2. Ahí está. Sí, es más fácil. Ahí está. Ahora sí. Bien, lo que les quiero mostrar es lo siguiente. ¿Qué iba a mostrarles? Ahí está. Pasa que me voy muy abajo y me empiezo a confundir. Voy a abrir el archivo de nuevo un poco más para acá. Ahí está. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. No sé, el archivo lo que voy a hacer es simplemente leerlo. Ahí está. Que me va a mostrar la lista de nombres. Y lo que voy a hacer también es mostrarles antes del close y después del close, que es lo que pasa. Hay una propiedad llamada closed, que lo que hace es decirles en un booleano si el archivo está cerrado o no. Entonces, ¿qué va a pasar con esta propiedad antes del closed y qué va a pasar después? Antes del closed. Ahí está. Y después del close. Bien. Miren esto. Yo abrí el archivo, lo manipulé. Y lo que les voy a mostrar es que antes de cerrarlo, está un false esto. Después de cerrarlo, está en true. Si nunca cierro el archivo, chicos, miren lo que va a ocurrir. Va a estar en false lo que sería la propiedad closed. ¿Qué significa eso? Que el archivo todavía no está cerrado. Con esto pueden verificar si realmente se olvidaron o no de cerrar el archivo. ¿Para qué es esto? Para mostrarles que el with funciona correctamente. Miren esto. Abro el archivo, lo manipulo y lo cierro y me decía close. Pero con el with, esto lo voy a poner más abajo, porque es diferente el with. Ahí está. Lo que tienen que hacer con el with, chicos, es primero poner la palabra reservada with. Y una vez que ponen la palabra reservada with, abren el archivo. Por ejemplo, archivo.txt. Le ponen el modo, que es R, y le ponen algo llamado alias. ¿Qué sería alias? Es como el nombre de la variable a la que le voy a asignar este archivo. O sea, es hacer esta misma línea. Es esta misma línea, pero el alias es el nombre de la variable que voy a usar. O sea, se hace un poco al revés.
primero se pone el open y después se le pone el nombre a la variable. No se hace con una asignación, se hace así. Es la forma en la que actúa el with. Lo que voy a hacer es un read nada más, archivo.read, lo leo, y les voy a mostrar dentro del with cómo está la propiedad close. La propiedad closed, perdón. Debería decir false, que el archivo todavía no está cerrado. Y lo voy a mostrar fuera del with. Ahí está. Y lo ejecuto. Miren, ¿ven? Dentro del with la propiedad está false. Porque significa el archivo todavía no está cerrado. Cuando terminó el with, automáticamente el archivo está cerrado. ¿Por qué? Y los voy a ver en la PPT. Ahí está. Está un poquito más abajo. Ahí está. La sentencia with lo que hace es que el intérprete de Python se encargue de cerrar el mismo. ¿Qué significa? Todo lo que está dentro del with va a ser el archivo siendo usado. Una vez que termine el with, automáticamente se va a dar cuenta Python de cerrar ese archivo. El intérprete lo hace automáticamente. Entonces ya me despreocupo de usar el punto close. No lo tengo que usar más. Entonces, chicos, ¿qué les recomiendo al abrir un archivo? Que usen la sentencia with, porque el archivo se cierra automáticamente. Pueden usarlo o no, no importa. Si no lo usan, no pasa nada, va a estar bien. Pero si no lo usan, tienen que cerrar el archivo siempre. Si lo usan, no. Es la ventaja que tiene esta sentencia. Bueno, ¿dudas, chicos, por ahora con esto? ¿Va bien? ¿Va mal? Cuéntenme. Perfecto. Sí, hay que, o sea, esto se va con práctica, obviamente, pero mientras se entienda la teoría, después se va a poder administrar un poco mejor en la práctica. Así que, mientras se haya entendido, perfecto, seguimos. Bueno, aparte de la lectura, chicos, tenemos la escritura. Bueno. Ah, y una cosa más. Casi me olvidaba, perdón, Me olvidé de una cosa muy importante. Me acabo de dar cuenta recién. Me olvidé. Bueno, ¿qué pasa cuando yo abro un archivo? Desde ahora en adelante voy a usar el with, chicos, porque es más sencillo. El archivo y no existe. Bueno, si es para escritura, y el archivo no existe, quiero, no sé, hacer archivo.read. Me va a decir qué querés hacer. Querés abrir un archivo que no existe y te rompe todo. ¿Qué solución hay? O usar excepciones, que más o menos es poner un try except, o algo, una alternativa para los que no están muy interiorizados con las excepciones, que es más sencilla, también es bastante, bueno, no es más sencilla, pero es sencilla, es usar el módulo OS, que lo que hace es esto, puede verificar si el archivo existe con anterioridad. ¿Cómo? Ponen os.path, que es de archivos, .exist. Y acá le van a pasar la ubicación del archivo, ya sea la ruta absoluta o la relativa. Le paso la ruta, que es archivo2.txt, y si esto me devuelve true, es porque ese archivo existe. Pueden poner igual true o pueden dejarlo vacío y es lo mismo. Total, esperan booleano.
y lo pueden manipular. Y si no, en el else pueden poner este archivo no existe. Y mírenlo. ¿Ven? Ya no rompe el programa, solamente les dice este archivo no existe. Todo el tiempo. Bueno. Ahora, si yo, por ejemplo, creo el archivo, y no sé, pongo la, ahora sí, en vez de decirme el archivo no existe, me muestra su contenido o lo que yo quiera hacer con el archivo. Entonces, con simplemente poner esta línea de código antes de abrir un archivo en modo escritura, lo que pueden hacer es verificar si existe. Y solo en modo escritura, porque para el modo lectura, estoy pifiando. Solo en modo lectura, porque para el modo escritura, que es el que vamos a ver ahora, cuando el archivo no existe, no rompe, lo crea. Entonces, este error posible que vimos recién solo va a ocurrir para la lectura de un archivo. Cuando el archivo es en modo escritura, no vamos a tener que validar esto. Porque si ese archivo no existe, lo crea. Y vamos al modo escritura ahora. Me había olvidado de decirles eso. Ahí está. Bien. En el modo escritura, lo que vamos a hacer es, lo único que vamos a ver, va a ser cortito esto, son dos métodos, que es el write y el write-lines. Nada más. Bien, vamos a abrir un archivo. With open archivo 2, le voy a poner. Porque ya tengo el archivo original. Y el modo es W, porque es para un archivo de texto en modo escritura. Le vamos a poner el alias, que es archivo. Y acá podemos usar dos métodos. El write y el write-lines. Vamos con el write. El write lo que hace es escribir en mi archivo lo que yo quiera. Si pongo archivo.write, va a escribir la palabra que yo quiera. Hola mundo, por ejemplo. Ejecuto y ven que se creó el archivo. No existía y se creó. No es que me rompió. No existía y se creó. Ahora, cuando lo vuelva a ejecutar, puedo seguir escribiendo más líneas. Hola división 314. Y no sé, hola Mariano, por ejemplo. Ahí está. Ejecutamos. Y ven que, hola mundo. Hola división 314. Hola Mariano, por ejemplo. Y si quieren saltos de línea, salto de línea acá, salto de línea acá. Entonces el write escribe en mi archivo, simplemente. Cuando ejecutan el write varias veces, va a escribir después de lo último que escribió. O sea, escribe hola mundo y después no es que va a sobreescribir el hola mundo, sino que va a escribir sobre donde terminó esa escritura. Y bueno, el write-lines me permite escribir una lista en mi archivo. ¿Qué significa? Me voy a comentar todo esto. Yo tengo una lista de nombres, por ejemplo, Mariano, Juan y Matías. Y lo que yo puedo hacer es escribir esa lista, pasarla a mi archivo. Ejecuto y van a ver que Mariano, Juan, Matías. El problema es que acá no tengo ningún salto de línea, entonces se lo voy a tener que poner a los elementos de la lista. Pero también pueden pasar toda una lista a un archivo. ¿Ven? Bueno. Ahora, también con esto pueden hacer cosas locas. Por ejemplo, for in range. Pueden hacer un loco. No quiero romper la máquina, pero
A ver cuánto es esto, 1 millón o 10 millones puse. Ahora voy a poner un poco menos. Y no sé, escribir en el archivo 1000 veces la palabra hola. 1 millón de veces la palabra hola. A ver si. Y no sé cuánto pesa este archivo. 4 millones de bytes. A ver. Tener información. No, es este, archivo 2, me equivoqué. En 4 millones de bytes, 4 megabytes. Si le pongo, por ejemplo, 10 millones, que tampoco es tanto, que son 43 megas, pero va a tardar un poquito más esto. Ven, todavía no lo termino de procesar. Ahí está. Igual son muy rápidos los. Le pifié. Es clase archivos. Son muy rápidos ahora los procesadores en procesar todo esto. Pero vean que 41 megabytes ya. 10 millones de veces la palabra hola son 41 megabytes. Y pueden hacer juegos locos con esto. Si se zarpan un poco más, van a saturar la RAM, van a saturar todo y van a romper todo. Tengan cuidado con lo que hagan. Pero pueden hacer programas así locos que rompan una máquina, porque pueden hacer un pantallazo azul con esto. La va a proteger igual de anterioridad al sistema operativo, pero cerrándole todo, pero pueden hacer cosas locas con esto. Y este archivo súper gigante, que no me lo deja, ¿ven? No me lo deja abrir, ahí está. Si ustedes, a ver si ahora lo podemos medir esto. Quiero verificar lo que les dije hace un rato. Import time. Por ejemplo, leo el archivo. Archivo 2. Quiero demostrar lo que les dije antes. Pasa que con un archivo de 40 bytes no lo podíamos demostrar. Acá yo creo que sí. Abro el archivo en modo lectura. Y lo que voy a hacer es, con el write line, saber cuánto tarda. Y creo la lista. Lista nombres. Lista datos. Con el archivo .writeline. No, ¿cómo era? Perdón, era readlines, me equivoqué. Y recorro esta lista hasta el largo e imprimo. A ver si hay un cambio en los tiempos o el profe Mauricio me mintió en su momento. Yo creo que sí, debería haber un cambio. Time. Time, era. Ahí está. Inicio, fin. Time. Ahí está. Pasaron. Esto es jugar un poco con la programación. A ver. Lapso. Ahí está. Round. Lapso. Pero no romper la máquina. A ver. No sé cuánto va a tardar esto. No creo que tarde más de unos cuantos segundos. Ahí está. 7 segundos. Bien. No lo redondeé bien por eso. Debo poner 2 dígitos. Vamos de nuevo. A ver si hay mucha diferencia o el profe Mauricio en esto nos mintió. A ver. $8,23 segundos. Y si yo aplico esto mismo, pero recorriendo el archivo por línea in archivo. Capaz igual la máquina es tan rápida que no hay mucha diferencia, pero quiero testearlo igual. A ver.
Era 8,23, a ver ahora. Capaz tarda más. Bueno. Sí, debe ser dependiente más de, a ver si no imprimo nada, si solo lo recorro y hago un pass. 0,07 y en el otro 0,0. Bueno, capaz me chamulló un poco el profe Mauricio en su momento. Bueno, igual lo quería testear, lo quería testear con ustedes a ver qué pasaba. Bueno, igual no es tendríamos que ver bien cuántos recursos tiene un objeto y cuántos el otro. Más que eso que acabamos de ver. Pero bueno, no hubo mucho cambio, digamos. Pero bueno, lo que pueden hacer, chicos, con esto es jugar un poco en el archivo. Imprimí 10 millones de olas, el archivo ahora pesa 41 megabytes. No quiero darles un mal consejo, así que no usen esto bajo su propio riesgo, porque puede ser peligroso. Ya ahí generé un archivo de 43 megas. ¿Qué pasa cuando genere uno de 400 megas o uno de 4 gigas? Tengan cuidado. Pero pueden hacer saturar un disco duro con un algoritmo como estos. Y bueno, ahí nacen un virus, y hacen su primer virus. Bueno, ¿alguna duda con esto, chicos, por ahora? Parece interesante. Vieron que ya con los archivos podemos hacer un poco de cosas locas. Ahora voy a borrar este archivo que hice recién, que se me ocurrió recién hacerlo. Se los voy a borrar. Clase archivos. Úsenlo bajo su propio riesgo igual. ¿Una duda por ahora, chicos? ¿Se entendió lo que hicimos en la escritura? Si intento esto en verano, mi PC... Sí, perfecto. Tengan cuidado con escribir un montón de líneas en un archivo. Pueden saturar una máquina. Pueden hacer que la máquina, no sé, piénsenlo, 43 megas. Si lo hacen 100 millones de veces en el for, 400 megas. Lo hacen 1000 millones de veces y van a ir llenando el archivo. Y ahí nace un virus. Ahí nace un virus que les hace que el disco duro se sature. Hay virus así. Pero bueno, ¿se entendió esto de escritura, chicos? ¿Qué hace el write? ¿Qué hace el write lines? Perfecto. Bueno, y por último, y después nos vamos al break, y después nos queda la parte de manejo de archivos, que ahí va a ser más complejo porque le metemos CSV y le metemos JSON, y ahí va a ser un poco más heavy. No tanto lo de JSON, sino más lo de CSV. Vamos a ver lo que sería... Vamos a poner... Esto se lo dejo, porque si no lo dejo así va a fallar. Dejo algo ya predeterminado. Ahí está. Bueno, lo que vamos a ver es el tema del anexo. El anexar significa agregar. Agregar elementos al archivo. Lo que hace es otro modo de abrir un archivo, exactamente como el de escritura, pero lo que hace es agregar elementos. ¿Qué significa? Cuando yo ejecuto este código, ven que el archivo 2 no hay cambios, porque lo sobrescribe. De hecho, si saco estos dos, ya los demás desaparecen. Miren, ¿ven? Solo me queda la mundo. Entonces, chicos, con esto no pasa nada. Si el archivo no existe, lo crea. Si no existe, si el archivo no existe, lo crea. Si el archivo existe, lo sobrescribe. Ahora, puede que haya un momento en el que yo no quiera sobreescribir el archivo, sino que quiera agregar nueva información. Y para eso está, y lo van a usar mucho, el anexo. Abre un archivo. Archivo 2.txt.
y le ponen el formato A. Y lo que pueden hacer ahora son operaciones de escritura, como el write y como el write lines, pero en vez de sobreescribir el archivo anterior, lo va a agregar después del final. ¿Qué significa? Si este archivo tenía hola mundo, y acá pongo un archivo, uy, me olvidé del alias, perdón, .write, y le ponen, no sé, Mariano, en vez de sobreescribirme el hola mundo, me puso a, esperen, no, pasa que le puse archivo, perdón, mala mía, archivo, ahí está. Y esto que yo tenía acá, hola mundo, ahora le puse a Mariano. Y cada vez que ejecute el anexo, chicos, ven que me va a poner a Mariano. Entonces, en vez de sobreescribir, va a agregarme lo que yo le diga al final del archivo siempre. Puede ser un write o puede ser un write lines. Por ejemplo, tengo una lista de nombres. Ya, me voy a copiar los mismos de acá. Ahí está. Y le pongo .writeLines. Y también puedo anexar nombres. ¿Ven? Cuantas veces lo ejecute, ven que se anexan más nombres. Como cuando agrego el primer nombre, no, el último nombre no tiene contrabarra N, por eso Matías siempre no va a estar dividido por un salto de línea. Si ahora sí lo divido también a Matías por un salto de línea, voy a eliminar el archivo, voy a hacerlo así. Si archivo no existe, algo que no les mostré, en el formato A hace lo mismo que write, lo crea. ¿Ven? Y acá, cada vez que lo ejecute, va a anexarme la misma información. Entonces, el formato A lo que hace es, si el archivo no existe, lo crea, y si existe, va a escribir después del final de la última línea. O sea, lo último que está escrito en el archivo, va a empezar a escribir desde ahí. Entonces, agrega nueva información. En vez de eliminar la información anterior, la anexa. Es otro formato bastante útil. Bueno, ahora sí, con esto terminamos lo que sería la introducción al archivo. Que todo esto mismo lo van a ver en la PPT. ¿Ven? Todo esto mismo está en la PPT. Ahora, después del break, vamos a ver CSV y JSON. Pero no lo vamos a ver así con matrices ni cosas raras. Vamos directamente a verlo con algo más lindo, que es una lista de diccionarios. Y hay split, rstrip, todos estos métodos no lo vieron. Como no vieron métodos de strings, entonces no le den mucha importancia a lo que es en la PPT, vamos a ver lo que vamos a ver en la clase. Y todos los métodos nuevos que use de strings se los explico. Ahora terminamos de esto, si no quedó ninguna duda, que es la introducción de archivos. Y todo esto que vimos lo vamos a usar ¿para qué? Para que de un archivo carguemos información, un archivo CSV, al sistema, y de un archivo JSON también carguemos información del sistema, y al revés, guardemos la información en CSV y guardemos la información en JSON. ¿Ok, chicos? ¿Alguna duda por ahora con lo que vimos? No, por ahora ninguna. ¿El resto, chicos? Ok, perfecto. Bueno, después del recreo vamos a ver algo un poco más complejo, que es agrupar todo esto en un CSV y en un JSON. Bueno, perdón, no puse a qué hora volvemos. Bien, a ver cómo voy de datos, cuántos estuve usando. 4,11, bastante, pero a ver cuántos tengo.